is this race in Wisconsin so important? And what is your response to Democrats who've tried to make tonight's elections a referendum on you? Elon Musk, el hombre que ha construido imperios, revolucionado la industria automotriz e incluso enviado cohetes al espacio, fue tomado totalmente por sorpresa durante una entrevista en vivo en The Five. No se trataba de las típicas preguntas halagadoras sobre su próxima gran idea o sus planes para el futuro. No, esta vez, una reportera lo enfrentó con una pregunta contundente que dejó a Musk luchando por responder, perdiendo su confianza habitual. ¿El tema? Sus enormes contratos con el gobierno mientras sus empresas enfrentan investigaciones en curso. Por primera vez, Musk no tenía el control. Estaba en pánico, intentando esquivar, desviar y evitar rendir cuentas. ¿Cómo fue que el hombre más rico del mundo se vino abajo ante una sola pregunta? ¿Y por qué lo sacudió tanto? Is that the judge race will decide whether the Wisconsin districts get redrawn. They're going to try to gerrymander Wisconsin to remove 2 Republicans. La entrevista con Elon Musk en The Five comenzó más o menos como cualquiera esperaría. Todo marchaba con tranquilidad para Musk al principio. Los presentadores, bastante amigables con él y sus posturas políticas, solo le lanzaban preguntas suaves. De esas que se hacen cuando ya estás de acuerdo con la persona. Nada complicado, nada que pudiera incomodarlo. Podemos decir con seguridad que se veía completamente relajado, confiado en sus respuestas y contento de interactuar con los conductores del programa, que parecían más admiradores que críticos. Desde el comienzo, quedaba claro que los presentadores estaban del lado de Musk. Personas como la jueza Janine, una de las conductoras del programa, quien ha apoyado públicamente a Donald Trump y comparte muchas de las posturas políticas de Musk, se encargaron de lanzarle cumplidos y reforzar su narrativa. Ese era el terreno cómodo para Musk. Preguntas que respaldaban sus ideas, sus acciones y sus ambiciones. Estos presentadores no lo desafiaban ni intentaban que explicara decisiones polémicas. En lugar de eso, le preguntaban sobre temas que le apasionan, como la innovación, la exploración espacial y sus proyectos con Tesla y SpaceX. Incluso le dieron espacio para hablar de su visión del futuro, la cual presentó con su nivel habitual de carisma. And ask them to go and vote, and again, ask them to bring their friends, their family, their neighbors. This is a crucial election. There is also a ballot initiative to enshrine voter ID in the Wisconsin Constitution, which is essential for election integrity. Como era de esperarse, Musk respondió estas preguntas sin inmutarse. Se apoyó en sus respuestas, entregándolas con la autoridad que se espera de alguien que ha construido su imperio desde cero. No era solo el contenido de lo que decía, también era su actitud. Hablaba con la confianza de un hombre que realmente cree en lo que está haciendo, sabiendo que su audiencia está de su lado. En momentos como este, es fácil entender por qué Musk se ha ganado un lugar como uno de los empresarios más influyentes de nuestro tiempo. Proyecta autoridad, especialmente en un ambiente amigable y de apoyo como el que The Five le proporcionó. La conversación se centró en gran medida en sus éxitos, el crecimiento de Tesla, el potencial de los vehículos eléctricos, los logros de SpaceX y la visión más amplia de Musk para la humanidad. Aprovechó la oportunidad para recordar a los espectadores sus objetivos de reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles y hacer que la vida sea multiplanetaria. Estas son, después de todo, las ideas que originalmente pusieron a Musk en el centro de atención. Los presentadores no podían estar más de acuerdo, y no hubo ningún tipo de oposición cuando Musk expresó sus opiniones, ya fuera sobre el futuro de la tecnología o sobre la dirección política de Estados Unidos. Todo era muy seguro, muy controlado y totalmente dentro de la zona de confort de Musk. Hasta ese momento, la entrevista con Elon Musk en The Five había sido un paseo tranquilo. Los presentadores prácticamente le estaban dando carta blanca, y Musk navegaba con facilidad, disfrutando de la atmósfera amigable. Pero entonces, Jess Kaloff, la reportera de Fox News, intervino con una pregunta que desestabilizó por completo a Musk. Kaloff, conocida por hacer preguntas duras y directas, no perdió el tiempo en cortesías y fue directo al centro del asunto. Some of the anti-Tesla violence. Your car company was... It's unbelievable. Yeah, I mean, it was a leftist dream come true. Le preguntó a Musk algo que probablemente muchos estaban pensando, pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Sus negocios con agencias gubernamentales
y la posibilidad real de un conflicto de intereses. En concreto, señaló que mientras empresas como Tesla y SpaceX reciben miles de millones de dólares en contratos del gobierno, las acciones de Musk parecen afectar directamente a las mismas agencias que regulan sus empresas. En esencia, Khalov le preguntaba cómo justifica los recortes a agencias que están investigando o desafiando a sus compañías, mientras sigue beneficiándose de una enorme financiación estatal. They've scratched swastikas into Teslas of the innocent people that have, they're just going about their lives. They've done nothing wrong. And Tesla's done nothing wrong as a company. Era el tipo de pregunta que Musk no esperaba. Hasta ese momento, había estado disfrutando de una conversación cómoda, en la que hablaba sobre los éxitos de sus empresas, cómo está empujando los límites de la innovación y cómo sus iniciativas están haciendo del mundo un lugar mejor. Pero esta pregunta lo obligó a enfrentar una realidad incómoda. Estaba recibiendo dinero del gobierno mientras sus compañías estaban bajo investigación o enfrentando conflictos regulatorios. No era una pregunta ligera, y no era algo que Musk pudiera desviar con una respuesta vaga. Where we have radical transparency. We're actually willing to admit that we do make mistakes. Often people are not willing to admit they make mistakes, but we are, but we want to emphasize. De inmediato, la incomodidad de Musk fue evidente. Era como si se pudieran ver las ruedas girando en su cabeza mientras trataba de improvisar una respuesta. Su confianza habitual pareció desvanecerse por un momento, y en lugar de las respuestas fluidas y calculadas a las que nos tiene acostumbrados, Musk tartamudeó. Comenzó hablando sobre la transparencia radical, asegurando que sus compañías eran lo más abiertas posible. Pero a medida que hablaba, quedaba claro que no estaba abordando realmente el núcleo de la pregunta. En lugar de explicar cómo justifica la relación entre sus negocios y el gobierno, Musk desvió el tema y divagó sobre cómo lo vigilan tanto que sería imposible que hiciera algo malo. Fue una respuesta que se sintió más como una excusa que como una explicación. Eso marcó el inicio de las dificultades de Musk en la entrevista. Su seguridad habitual desapareció por completo. La pregunta de Khalov lo obligó a enfrentar un lado de su imperio empresarial del que preferiría no hablar: las posibles preocupaciones éticas sobre cómo gestiona sus relaciones con el gobierno. En lugar de abordar el tema de frente, Musk intentó rodearlo, enfocándose en su supuesta transparencia y en lo mucho que está bajo la lupa. Pero, seamos sinceros, nada de eso respondió realmente la pregunta. Khalov había señalado un conflicto de intereses evidente, y el intento de Musk por minimizarlo solo dejó más claro que no tenía una respuesta sólida que dar. Talk to you about what Doge has been doing. So you've been making cuts to a lot of the agencies that have open investigations and regulatory battles with your companies. At the same time, you continue to get billions in government contracts. Cuando Jess Khalov le preguntó a Elon Musk por el aparente conflicto de intereses entre sus negocios y los contratos con el gobierno, era evidente que lo había tomado por sorpresa, y en lugar de enfrentar el tema central, se lanzó en una respuesta larga que, francamente, no respondió nada. The thing that Doge does is an open book. So I think the most transparent action, the most transparent organization in government ever. Every single Doge action is listed on the Doge.gov website. It's also listed on the X handle. Musk intentó desviar la conversación hacia el concepto de transparencia, repitiendo la frase transparencia radical, como si decirla muchas veces la hiciera cierta. Afirmó que todo lo que hacen Tesla y SpaceX es un libro abierto, fácilmente accesible al público. Aseguró que sus empresas son tan transparentes que cualquiera que tenga dudas puede buscar información en sitios como la web de Doge, que mencionó, o en su cuenta de X. Ahora, eso suena bien en teoría, pero no abordaba el problema de fondo. ¿Por qué sigue recibiendo miles de millones en contratos públicos mientras al mismo tiempo recorta a las agencias que están investigando a sus empresas? Under such an extreme spotlight, so much scrutiny, that is literally impossible for me to get away with anything nefarious, and obviously nor do I wish to. So this is a case where we have radical. Su respuesta se sintió más como una distracción que como una solución. En lugar de hablar del evidente conflicto de intereses, rápidamente cambió el tema a cómo está bajo un escrutinio tan intenso que no podría salirse con la suya en nada. La idea era que, al estar tan vigilado, sus acciones debían ser intachables. Pero aquí está el problema. Estar bajo vigilancia no equivale automáticamente a ser honesto,
y mucho menos explica cómo justifica recibir subsidios millonarios del gobierno mientras sus empresas están siendo investigadas. Su respuesta sonó más a un intento de esquivar la responsabilidad, apoyándose fuertemente en la idea de que, como todos me observan, no puedo estar haciendo nada malo. Todo su discurso sobre estar bajo el microscopio buscaba tranquilizar a la audiencia y dar la impresión de que no tiene nada que esconder, pero no funcionó. Se sintió más como si intentara que el problema desapareciera presentándose como un libro abierto. Lo curioso es que, para alguien que se enorgullece tanto de la innovación y de llevar la transparencia al límite, no ofreció ningún dato concreto. No aprovechó la oportunidad para explicar cómo maneja esos contratos o por qué sigue recibiendo dinero de las mismas agencias que lo investigan. En lugar de eso, optó por promesas vagas sobre corregir errores rápidamente y ser un líder abierto. Pero seamos honestos, cuando se trata de miles de millones de dólares de los contribuyentes, se espera algo más que palabras bonitas sobre arreglar errores. State Supreme Court race, but you make it very clear in terms of gerrymandering and the attempt then obviously to change the number of people, congressional seats in Wisconsin. So thank you for that. En cuanto a la elección para la Corte Suprema de Wisconsin, la participación de Elon Musk fue de todo menos discreta. Musk no es precisamente conocido por mantenerse al margen de la política, pero su papel en esta elección en particular generó bastante polémica. Fue noticia por ser el mayor donante de la campaña, aportando casi $20 millones para influir en el resultado. Musk invirtió su fortuna en la contienda con la intención de apoyar a candidatos conservadores y moldear la dirección del tribunal más alto del estado. We'll decide whether or not the Democrats can gerrymander Wisconsin in order to remove 2 House seats from Republican to Democrat. No se trataba solo de hacer una donación aquí o allá. La influencia de Musk se sintió de manera contundente. Sus contribuciones financieras superaban por mucho a las de otros donantes. De hecho, el gráfico que mostraba el desglose de donaciones ilustraba claramente el respaldo abrumador de Musk en comparación con los aportes más pequeños de otros, muchos de los cuales apoyaban a los demócratas. Musk era, en esencia, el jugador más poderoso en este juego político, utilizando su enorme fortuna para inclinar la balanza a favor de sus candidatos preferidos. Sin embargo, cuando las cosas no salieron como esperaba, Musk intentó cambiar la narrativa. Después de que se conocieron los resultados y los candidatos que apoyaba perdieron, Musk se apresuró a culpar a otros. Comenzó a acusar al dinero externo, proveniente de organizaciones liberales, de haber influido en el resultado. Fue su intento de presentar la elección como injusta, de decir que el sistema había sido secuestrado por personas adineradas que iban en contra de sus intereses. La frustración de Musk era evidente, pero aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Sus acusaciones parecían ignorar un hecho bastante obvio. Él fue quien inyectó millones en esa elección. Musk estaba, básicamente, denunciando la influencia del dinero externo, aunque él era el mayor donante involucrado. Esto generó una contradicción enorme en su discurso. Por un lado, decía que otros estaban usando su riqueza para manipular la elección, mientras que por otro, él mismo estaba usando su fortuna para tratar de alterar el resultado. Su defensa comenzó a desmoronarse rápidamente. Era difícil tomarlo en serio cuando estaba acusando a sus oponentes de hacer exactamente lo que él mismo había hecho. En lugar de reconocer su propio rol en la situación, Musk parecía más interesado en desviar la culpa hacia otros. Era el clásico caso de «haz lo que digo, no lo que hago». El intento de Musk por desviar la atención de sus propias acciones, enfocándose en las de los demás, terminó saliéndole mal. La ironía de acusar a otros de influir en la elección, mientras él era el mayor donante, era demasiado evidente como para ignorarla. No solo fue una mala defensa, fue un ejemplo perfecto de hipocresía. Musk trató de usar su poder y su dinero para moldear la elección, y cuando no le salió bien, comenzó a señalar con el dedo. Toda la situación no solo lo hizo parecer desconectado del proceso democrático que intentaba manipular, sino que también expuso una contradicción seria en su discurso. Action, the most transparent organization in government ever. Every single Doge action is listed on the Doge.gov website. It's also listed on the X handle. So if anyone has a concern about any one of those actions, they can bring that up, they can raise... Cuando se trata de transparencia financiera, las acciones de Elon Musk generan preguntas bastante serias. A lo largo de los años,
Musk ha construido su reputación como innovador y disruptor, promoviendo la idea de una transparencia radical como uno de los pilares de sus empresas. Sin embargo, cuando se trata de abrir realmente sus operaciones financieras, especialmente en lo que respecta a contratos gubernamentales, el comportamiento de Musk parece estar muy lejos de ser transparente. De hecho, parece más orientado a la evasión que a la apertura. Trying to do is implement the will of the people, and they're trying to stop the will of the people through judicial trickery. Tesla y SpaceX, dos de los proyectos más exitosos de Musk, han recibido miles de millones de dólares en contratos gubernamentales a lo largo de los años. Estos contratos provienen de agencias con las que Musk ha tenido enfrentamientos frecuentes, especialmente en cuestiones regulatorias. Mientras Musk sigue beneficiándose de esta enorme financiación estatal, se ha negado repetidamente a divulgar información financiera detallada, algo que normalmente se exige a los contratistas del gobierno. Esta negativa a ser completamente transparente ha levantado sospechas, sobre todo considerando cuánto dinero de los contribuyentes está en juego. Su discurso sobre la transparencia suena vacío cuando no se somete a los mismos estándares que se esperan de otros contratistas. Uno de los requisitos clave en los contratos gubernamentales es la necesidad de divulgar información financiera. Estas divulgaciones permiten que el público y las autoridades pertinentes vean en qué se está gastando el dinero y aseguren que se use de manera adecuada. Sin embargo, Musk ha evitado cumplir con estos requisitos, lo que ha generado aún más preguntas sobre sus prácticas empresariales. Si realmente opera con transparencia radical, ¿por qué no proporciona el mismo nivel de claridad financiera que se exige a otros en posiciones similares? Es difícil reconciliar la idea de transparencia con la negativa a revelar información básica, especialmente cuando se trata de miles de millones en fondos públicos. Además, las empresas de Musk no están precisamente libres de problemas legales. Tesla y SpaceX enfrentan actualmente múltiples investigaciones y demandas. Desde desafíos regulatorios hasta quejas sobre condiciones laborales, no faltan los focos sobre las operaciones empresariales de Musk. Y aún así, él insiste en que sus compañías son transparentes y responsables. Pero si eso fuera cierto, ¿no estarían más dispuestos a compartir detalles financieros que aclaren cualquier duda sobre sus vínculos con el gobierno? En cambio, su renuencia a ofrecer esta información solo alimenta aún más las sospechas. Cuando se analiza el historial de Musk, queda claro que su postura sobre la transparencia es, como mínimo, inconsistente. Habla con entusiasmo sobre ser abierto y transparente, pero sus acciones no siempre coinciden con sus palabras, ya sea esquivando divulgaciones financieras o restando importancia a investigaciones serias. Su enfoque de la transparencia parece más una imagen cuidadosamente construida que una práctica genuina. Esta inconsistencia plantea una pregunta importante. ¿Es Musk realmente tan transparente como dice ser, o simplemente utiliza la idea de apertura como escudo para evitar el escrutinio y eludir responsabilidades? The integrity of the legal system of the United States, and these fake judges should be ashamed of themselves. They're just pretending to be judges, but they're making the law instead of implementing the law. Cuando Elon Musk acusó a otros de usar dinero en la política, no pasó mucho tiempo antes de que sus propias acciones revelaran una contradicción evidente. Durante la entrevista en The Five, Musk habló con vehemencia sobre cómo el dinero externo estaba influyendo en las elecciones, afirmando que era un problema que debía abordarse. Argumentó que individuos y organizaciones adineradas estaban afectando injustamente los resultados políticos. Y aunque sus preocupaciones sobre el papel del dinero en la política no estaban del todo equivocadas, sus propias acciones pronto quedaron bajo escrutinio. Era como si señalara con el dedo a otros mientras ignoraba la enorme pila de dinero que él mismo había puesto en la elección para la Corte Suprema de Wisconsin. The voting stations closed at 8 p.m. local time. All right. Elon Musk, La implicación de Musk en esa elección fue imposible de ignorar. No fue simplemente un donante más. Fue el mayor contribuyente por mucho, invirtiendo casi $20 millones para apoyar a candidatos conservadores. Fue un intento claro de influir en el resultado político, utilizando su poder económico para influir en los votantes. Así que, cuando Musk comenzó a criticar de repente la influencia financiera de otras personas en la política, su discurso empezó a sonar un tanto hipócrita. ¿Cómo puede alguien que invirtió una suma tan grande en una sola elección volverse y condenar a otros por hacer lo mismo? Parecía que Musk quería imponer reglas para todos los demás,
mientras él jugaba con sus propias reglas cuando le convenía. Y esta contradicción no pasó desapercibida. Musk, que había pasado tanto tiempo hablando de cómo el sistema estaba siendo manipulado por el dinero, ahora estaba contribuyendo directamente a ese mismo problema. Es difícil tomar en serio sus afirmaciones cuando él mismo está lanzando millones para influir en una elección. Se comportaba como un titiritero, intentando mover los hilos desde las sombras, mientras afirmaba que eran otros los que causaban el problema. En todo caso, su postura terminó viéndose aún más interesada, como si intentara reescribir la narrativa a su favor mientras señalaba los errores en las acciones de los demás. Y ahí es donde comienza el verdadero daño. Este tipo de hipocresía puede afectar seriamente la credibilidad de cualquiera. Musk construyó su reputación como alguien que piensa fuera de la caja y no teme desafiar el statu quo. Pero cuando se trata de jugar bajo las mismas reglas que exige a los demás, sus acciones no están a la altura. La contradicción entre las acusaciones de Musk y su propio comportamiento pinta el retrato de alguien dispuesto a usar su riqueza para promover sus intereses personales, mientras intenta hacerse pasar por un outsider político. Esto puede llevar a muchos a cuestionar su autenticidad. ¿De verdad está interesado en cambiar el sistema o es simplemente otro rico tratando de proteger su poder? ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tu opinión en los comentarios.